Bueno, continuamos ahora, como mencionamos en la cápsula anterior, sobre los requisitos para cerrar la investigación complementaria. Y estos requisitos son que se haya dictado el auto de vinculación a proceso en el que se cumplan con los requisitos legales. También se le respete al inculpado su garantía de audiencia y que se haya señalado el término de cierre de la investigación. Ahora, como también habíamos mencionado, vamos a empezar con la audiencia inicial. Y la audiencia inicial podemos decir que tiene por objeto que el Ministerio Público, ante la autoridad judicial, formule la imputación al inculpado por la posible comisión o participación de un hecho que la ley señala como delito y que éste pueda responder a los cargos atribuidos, ejerciendo su garantía de audiencia. Esta formulación de imputación puede ser en caso de delito flagrante o por citación previa al inculpado. También tenemos la individualización de las partes, y en toda audiencia las partes que comparezcan a la misma deberán individualizarse, y esto quiere decir que deberán proporcionar su nombre completo, en qué calidad comparecen a la audiencia y cuál es el medio de identificación que exhibieron al auxiliar de sala. También las actuaciones que le integran, y la audiencia inicial se desarrollará en diferentes fases y actuaciones presididas por el juez de control, mismas que se exponen ahorita a continuación. Tenemos la constatación de conocimiento de los derechos del imputado y en la audiencia se le informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiera informado con anterioridad. También control de legalidad. Si el inculpado fue detenido en flagrancia o caso urgente, la autoridad judicial deberá calificar la legalidad de la detención y en caso de no reunir los requisitos, le dará la libertad con las reservas de ley. Asimismo, el juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo, ordenará se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba y acceso a los registros de investigación. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y juez de control procederá a calificarla. Observará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola o decretando su libertad. Ahora, sobre la formulación de la imputación con detenido. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al inculpado, en presencia del juez de control, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de hechos que la ley señala como delito. Esta imputación se hará en razón una conducta flagrante o caso urgente. Ahora, la imputación ante el juez de control sin detenido. Cuando el Ministerio Público manifieste su interés de formular imputación a una persona que no se encuentra detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial, para hacer la imputación al inculpado. El día y hora señalado para la audiencia inicial, el Ministerio Público expondrá los hechos que se le atribuyen al imputado, la calificación jurídica preliminar del delito, fecha, lugar y hora de la comisión, la forma de intervención que haya tenido el imputado, así como el nombre de su acusador. Ahora, sobre la solicitud de vinculación a proceso, una vez que el Ministerio Público haya formulado la imputación, solicitará al juez de control dicte el auto de vinculación a proceso al imputado. Ahora también tenemos la declaración del imputado. Y una vez formulada la imputación,
el juez de control preguntará al imputado si le entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración será rendida conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, también tenemos la ampliación del plazo constitucional. Y después de que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad de discutir las medidas cautelares en su caso y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. El juez de control le explicará al imputado los momentos en los cuales podrá resolverse su situación jurídica y preguntará al imputado si desea que se resuelva en un plazo de 72 horas o si solicita la duplicidad de dicho término. Asimismo, en la ampliación del término podrá desahogarse medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor. Ahora, sobre la resolución de la vinculación o no a proceso, concluido el término constitucional y su prórroga si la hubo, el juez de control dictará el auto de término constitucional de vinculación a proceso, siempre que se haya formulado la imputación, otorgado al imputado la oportunidad de declarar, existan datos para establecer que el imputado cometió un hecho que la ley señale como delito o participó en su comisión, y no se actualice alguna causal de extinción de la acción penal o exclusión del delito. En caso de que no se reúna alguno de los requisitos que hemos mencionado, el juez de control dictará auto de no vinculación a proceso y, en su caso, ordenará la libertad del imputado. Ahora, sobre la resolución de las medidas cautelares, una vez que se haya formulado la acusación y dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, de la víctima u ofendido, deberá dictar las medidas cautelares que debe cumplir el imputado durante el proceso. Las medidas cautelares serán impuestas por el juez de control por el tiempo indispensable para asegurar la comparecencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o también evitar la obstaculización del procedimiento. Las medidas que se podrán imponer, ya hemos visto algunas, pero se encuentran contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, sobre los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, el juez de control, al imponer y revisar las medidas cautelares a imponer, deberán tomar en cuenta los datos de prueba que debe aplicarse bajo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar a imponer. Ahora también sobre la resolución del término para la investigación complementaria, el juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo del cierre de la investigación complementaria. Ahora, el plazo. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor de 2 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena excediera de ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. También tenemos la prórroga. Y transcurrido el plazo para el cierre de la investigación complementaria, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado lo hayan solicitado justificadamente.
prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece lo que hemos señalado anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la conclusión del plazo. Y una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular la acusación. Ok, ahora vamos a continuar con las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Vamos a continuar diciendo, aunque ya hemos hablado anteriormente sobre estas medidas cautelares, que son instrumentos legales que impone la autoridad judicial para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Tenemos características y principios de las medidas cautelares y como características de las medidas cautelares podemos mencionar la instrumentalidad, la provisionalidad, la flexibilidad y la contingencia. También podemos mencionar como urgencia que ante la inminencia de un peligro o frente a la vulneración de un derecho, el juez debe de manera inmediata dictar las medidas cautelares pertinentes. Sobre provisionalidad, podemos decir que no gozan de la característica de permanencia. Son temporales y se limitan a la cesación de la amenaza y vulnerabilidad. En este caso, el juez especificará e individualizará las obligaciones que deberá cumplir el destinatario, la medida cautelar y las circunstancias de tiempo y lugar en que deben cumplirse. También tenemos la flexibilidad y las medidas cautelares son aplicables en relación al momento y circunstancias en que se vayan a dictar y pueden modificarse cuando las circunstancias así lo ameriten. También tenemos la relevancia y cuando se trate de un acto que pueda producir un daño que podría ser irreparable, en el sentido de la gravedad del daño ocasionado, es que existe esta relevancia. También jurisdiccional, porque debe ser dictado por el juez de control correspondiente a solicitud del Ministerio Público, de la víctima u ofendido. Ahorita terminamos esta parte en esta cápsula sobre las medidas cautelares que hemos empezado a hablar y en la siguiente cápsula vamos a seguir hablando, como mencionamos, los principios de estas medidas cautelares. Por lo que, por lo pronto, en esta cápsula terminamos y vamos a continuar con los principios de las medidas cautelares en la siguiente cápsula.